Hola, ¿qué tal muchachos? Espero que se encuentren muy bien en casa, que sigan atendiendo las recomendaciones que les han dicho y espero que hayas descansado estas 2 semanas. Pues bien, vamos a continuar con los aprendizajes esperados y hoy nos toca ver la reacción química. Es muy importante el tema porque nosotros estamos rodeados todo el tiempo por reacciones químicas. Por ejemplo, cuando respiramos sucede en nuestro cuerpo una reacción química. Cuando prendemos la estufa existe una reacción química. Ahora bien, nos toca primero unas actividades de repaso. Observa las figuras e identifica cuáles son cambios químicos y cuáles son cambios físicos. Recuerda que los cambios físicos son aquellos en donde sí existe un cambio, pero la materia se conserva, es decir, no hay una transformación de materia. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un hielo y ese hielo lo ponemos en la mesa, después de un rato vamos a observar que el hielo se ha derretido y se convirtió en líquido. Es decir, era agua que estaba en estado sólido y pasó a ser agua en estado líquido. Eso es un cambio físico. Si tú observas por mucho tiempo esa agua y la sacamos al sol, observaremos que después de un tiempo ya no existe. Es decir, el agua se transformó en vapor de agua, pero sigue siendo agua, entonces es un cambio físico. Si cortamos una hoja de papel a la mitad, observaremos que disminuye su tamaño, pero sigue siendo una hoja de papel, es decir, hubo un cambio físico. Los cambios químicos involucran la transformación de materia. Por ejemplo, nosotros al prender una fogata observaremos que la madera, cuando termina la fogata, se ha convertido en carbón oscuro y entonces eso nos hablará de que la materia se ha transformado. Si dejamos una manzana por mucho tiempo y no la comemos, observaremos que la manzana cambia de color, es decir, pasa de un color verde a un color oscuro y después, si seguimos dejando esa manzana, observaremos una apariencia más oscura y un olor fétido. Eso quiere decir que la materia se está transformando. Cuando vamos a la feria, observamos fuegos artificiales, vemos luces y colores y explosiones de energía. Eso nos habla que la pólvora se transforma en esos fuegos artificiales, entonces será un cambio químico. Si por el contrario tú observas, hay algunos metales que van a cambiar de color conforme pasa el tiempo. Es decir, el hierro es un metal que sufre muy rápidamente la oxidación del tiempo y si nosotros lo dejamos en un lugar donde exista mucha humedad, entonces cambiará de un color plateado a un color rojizo. Esos serán algunos cambios físicos y algunos cambios químicos. Pero, ¿qué es una reacción química? Una reacción química, también llamada cambio químico o fenómeno químico, es todo proceso energético en el cual hay un reordenamiento de átomos. Nuestra idea principal del tema de la reacción química es que quiero que entiendas que es un reordenamiento de átomos. Una reacción química es un reordenamiento de átomos. Los reactantes pueden ser elementos o compuestos, es decir, los agentes involucrados en una reacción química pueden ser elementos o compuestos. Recuerda que los elementos son todos aquellos presentes en tu tabla periódica y yo puse algunos ejemplos. Vemos el cromo, vemos el zinc, vemos el magnesio, el calcio, el hierro, el sodio, flúor, cobre, y algunos compuestos, que acuérdate que un compuesto es la unión de elementos. Por el lado izquierdo tenemos el acetato de sodio, que está hecho de sodio, oxígeno, vemos carbono y vemos hidrógeno. Y el amoníaco, que es la unión del nitrógeno con el hidrógeno. Este producto lo encontraremos en algunos productos cosméticos como los tintes de cabello, que le da ese aroma tan peculiar.
Ahora, los compuestos químicos se van a representar por una fórmula química. Por ejemplo, el amoníaco se representa con las letras N de nitrógeno, H de hidrógeno y el número 3 significa que existen 3 átomos de hidrógeno rodeando al nitrógeno. Ahora sí, esa fórmula química nos puede expresar la clase de elementos químicos que forman ese compuesto y también nos ayuda con una relación numérica en la que participa, es decir, el NH3 significa que existe solamente un átomo de nitrógeno y existen 3 átomos de hidrógeno. ¿Qué elementos tiene una reacción química? Pues bien, van a existir símbolos químicos, que esos ya los conocemos, van a existir esos números grandes que se llaman coeficientes, van a existir esos números pequeños al lado de ese símbolo del átomo que lo está conformando de ese elemento y se va a llamar subíndice. Existen símbolos aritméticos, como en este caso es el más, y algunos símbolos convencionales como lo es el oxígeno. Eso quiere decir también que el hidrógeno más el oxígeno se van a transformar en agua. Ahí nos está expresando esa reacción química, que hidrógeno más oxígeno es H2O y que la reacción sucede de reactivos a productos. Ahora bien, cuando tenemos una flecha, tú en tu pantalla observa que los reactivos se van a acomodar de tu lado izquierdo y los productos se van a acomodar en tu lado derecho. Recuerda que la flechita simplemente nos dice que se obtiene o da. Eso es lo que significa. Símbolo químico, por ejemplo, en la parte de abajo, observa que existe el oxígeno más el magnesio, nos da como producto óxido de magnesio. Que existe un subíndice, quiere decir que existen 2 átomos de oxígeno que van a reaccionar con 2 átomos de magnesio y que nos van a entregar 2 moléculas de óxido de magnesio. Eso es lo que nos está expresando esa fórmula. Existen 4 tipos de reacciones químicas. La primera es la reacción de síntesis, reacción de descomposición, reacción de desplazamiento y reacción de doble desplazamiento. Una pequeña broma. Tipos de reacciones químicas, bien, pues las de síntesis nos habla de juntar 2 reactivos y que se transformen en un solo compuesto, es decir, tengo A más B, va a originar AB. De descomposición nos habla de que esa molécula de A y B juntas se van a transformar en sus respectivos componentes, A y B. De simple desplazamiento nos habla de que A y B más C nos da como resultado A y C más B. Esta reacción sucede mucho en la química con algunos compuestos químicos de desplazamiento de metales, incluso hay desplazamiento de hidrógeno, esos son algunos ejemplos. De doble desplazamiento, pues va a existir A y B más C y D, van a intercambiarse las letras, quiero que observes cómo A se va con C y cómo B se va con D. Es un doble desplazamiento. ¿Cuál es la diferencia entre un simple desplazamiento y un doble desplazamiento? Pues lo vemos muy fácil, que el doble desplazamiento nos habla de 4 sustancias que están ahí involucradas y el simple desplazamiento que son 3 sustancias o 3 átomos o 3 elementos que están involucrados, mientras que el doble desplazamiento serían 4 elementos. Ejercicio. Determina el tipo de reacción química. Tú tendrás que hacer en tu casa el ejercicio donde tú vas a indicar qué tipo de reacción es, si es de síntesis y si es de doble desplazamiento. Por ejemplo, la primera será una reacción ¿de qué tipo?
será una reacción de síntesis. ¿Por qué? Porque en esta parte tenemos A y B. NaO será la letra A y H2O será la letra B y un resultado será NaOH o hidróxido de sodio, que será la letra C. A más B es igual a C. Aquí tenemos otras reacciones que tú tendrás que hacer en casa. Y acuérdate que existen las reacciones endotérmicas y exotérmicas. Es decir, habrá reacciones donde sucedan mucha luz, mucho calor, muchas explosiones, y habrá reacciones donde al contrario no suceda nada y no podremos apreciar que está sucediendo la reacción. Por ejemplo, las reacciones exotérmicas tienden a ser muy rápidas, tienden a describir mucha luz, mucha energía, y las reacciones endotérmicas no. Sin embargo, las reacciones endotérmicas son las que ocupan más los seres vivos que las reacciones exotérmicas. Una reacción exotérmica serán reacciones que liberan energía por medio de la luz, energía eléctrica o energía térmica. Aquí vemos algunos ejemplos de algunas reacciones. Y las reacciones endotérmicas son reacciones en donde la energía es absorbida, la energía se guarda en los enlaces químicos de los productos. Es decir, la energía se toma del medio ambiente, y por eso nosotros percibimos un descenso de la temperatura. Hay reacciones que liberan energía y hay reacciones que absorben esa energía. Una reacción exotérmica nos habla de tener dos reactivos, que es A más B, origina C más D, y su respectiva liberación de energía. Una reacción endotérmica va a absorber la energía del medio y va a reflejarse en un descenso de la temperatura, es decir, va a bajar la temperatura, y una reacción exotérmica va a hacer que esa temperatura del producto se eleve. En los siguientes días estaré subiendo unos videos donde te voy a mostrar algunos ejemplos de reacciones, como es la reacción de sustitución, la reacción de síntesis, reacciones exotérmicas y reacciones endotérmicas. No olvides completar tu ejercicio, enviármelo al correo para poder mantenernos en contacto. Hasta la próxima, chavos, y recuerden mantenerse en casa.